¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Mirós y en esta ocasión vamos a tratar un tema, pues ya he hablado también en otros videos, pero vamos a ver qué nos dice en esta ocasión un organismo internacional. El tema es la prevención del delito. Un tema pues que pudiera parecer como que se ha hablado mucho sobre el mismo, pero se ha hecho muy poco sobre esto, ¿no? Realmente es algo que está muy descuidado por un lado y por otro lado, y esto lo he podido comprobar, en algunas instituciones de gobierno encargadas de llevar a cabo prevención del delito, pues tienen una idea equivocada, al menos aquí en Ciudad de México y en algunos estados que lo he podido comprobar, tienen una idea equivocada de lo que es la prevención del delito o una idea incompleta o tienen gente que de plano no sabe ni tiene la menor idea de realmente qué es la prevención del delito. Pero bien, vamos a ver qué nos dice la ONU al respecto y recordemos, o más bien todos ustedes ya sabrán que México pertenece a esta organización de las Naciones Unidas, así que son lineamientos que deben de seguirse. Y bien, aquí la ONU nos habla de las directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la prevención de la delincuencia urbana, ¿sí? Y nos dice que en los proyectos de cooperación en materia de prevención de la delincuencia urbana se deberían de tener en cuenta los principios siguientes y nos menciona como principios el enfoque local de los problemas. Y aquí nos da varios puntos a seguir, donde nos dice que la delincuencia urbana pues se caracteriza por una multiplicidad de factores y formas. Con frecuencia será útil adoptar un enfoque interinstitucional. Esto es algo que también yo he escuchado mucho aquí en México, de que se hace un trabajo interinstitucional, de que se hace un trabajo multidisciplinario, pero créanme que después de haber estado personalmente trabajando en alguna de esas áreas, no se hace como debería de realizarse, ¿no? Realmente no, ese trabajo multidisciplinario sinceramente no se lleva a cabo. Me tocó conocer hace unos meses, como un año y medio a lo mucho, ¿sí? No voy a decir en qué alcaldía de la Ciudad de México, pero seguramente habrá algunas que tengan la misma problemática, donde este equipo multidisciplinario eran pues puros abogados, y está bien, los abogados algo sabemos de esto, pero no todo. Necesitamos siempre tener el apoyo de criminólogos o criminólogas, ¿no? Bueno, psicólogos, psicólogas, criminalistas también. Claro que un criminalista, una criminalista también puede trabajar en la prevención del delito. ¿Sí? Me gustaría que le pensaran un poquito cómo. Ya hablaré en algún otro video al respecto. Pero bien, también nos habla de que tenemos que hacer un diagnóstico local de los fenómenos delictivos, sus características, sus factores que lo propician, la forma que revisten y su alcance. Fíjense que en otra alcaldía diferente a la anterior, que de hecho es la alcaldía donde vivo, aquí yo sí vi un trabajo multidisciplinario, pero eh, se había hecho un diagnóstico local de fenómenos delictivos y creo que ya hay uno más reciente, pero tuvieron un retraso de mucho tiempo que no se hicieron estos estudios, que se trabajó con estudios de hace muchos años. Afortunadamente, por ahí me contaron, quisiera tener la seguridad, después lo investigaré, de que ya existe un nuevo diagnóstico, ya está actualizado todo esto. Pero sí, se dejó mucho tiempo y muchas administraciones pasaron sin hacer absolutamente nada, ¿sí? Bien, también, entre otros puntos que nos menciona es la elaboración de posibles soluciones a estos problemas en el contexto local. Pudiera parecer que muchos
muchas instituciones de gobierno que se dedican a esto, pues sí, sí dan esa elaboración de posibles soluciones, pero hay que ver realmente si se pueden aplicar. En algunas ocasiones no son tan locales, es decir, para quienes más o menos hemos leído y estudiado sobre esto, nos damos cuenta que son copias, ¿sí?, de otros estados o son copias incluso de otros países. Y está bien hacer esa comparación, pero no utilizar exactamente lo mismo porque no va a funcionar. Bien, también nos habla que tenemos que hacer un plan de acción integrado para la prevención del delito. Para que el plan de acción integrado para la prevención del delito sea amplio y eficaz, ¿sí?, se deberán de seguir los lineamientos siguientes. La naturaleza nos habla de definir la naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se vayan a abordar, como el hurto, el robo con escalamiento, los ataques raciales, tan pues tan de ahorita, ¿no? Los ataques raciales, los delitos relacionados con las drogas, un problema fuerte aquí en nuestro país, la delincuencia de menores, también muy fuerte en algunos estados de la República y me consta, y la posesión ilegal de armas de fuego, también algo muy común aquí, teniendo en cuenta todos los factores que puedan generar directa o indirectamente esos problemas o contribuir en ellos. También tenemos aquí que los objetivos que se hayan fijado y los plazos en que deban alcanzarse se deben de fijar bien y se debe de trabajar para cumplirlos, ¿sí? También hay que considerar la posibilidad de hacer intervenir a una gama de actores que representen en particular a los trabajadores sociales y de la educación. Este es algo que yo he escuchado que muchos compañeros mencionan, yo también lo menciono en muchas ocasiones, de que en una reunión de prevención del delito vemos la Secretaría de Seguridad Ciudadana o Secretaría de Seguridad Pública, vemos también otras áreas de gobierno que generalmente tienen que ver con policía, ¿sí? Hoy en día vemos también a militares, vemos la Guardia Nacional, que pues está legalmente constituida como una fuerza civil, pero realmente vemos que sus operativos pues son gran parte militares, ¿no? Pero no vemos alguien de, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, ya sea de cada estado, de la Ciudad de México o federal, ¿sí? Es aquí un factor importante que también deben de haber representantes de la educación, porque pues ahí está el factor principal donde podemos trabajar la prevención del delito. Ahora bien, continúa diciéndonos este trabajo de la ONU, que también debe de haber del sector de la vivienda, fíjense, del sector de la vivienda y la salud, además de la policía, que claro está, es lo más común, es lo que la gente más piensa que, prevención del delito, policía, pero nunca se ponen a pensar que tiene que ver la educación, que tiene que ver la salud, que tiene que ver también el sector de la vivienda, ¿sí? También la planeación de una ciudad, la planeación de un barrio, de una colonia, también se puede y se debe de trabajar ahí lo que es la prevención del delito, ¿sí? También debe de haber presencia, nos sigue diciendo la ONU, los tribunales, trabajadores de los tribunales, que también harían falta que se den cuenta en muchas ocasiones de una realidad que se da en las calles, que no es porque digamos que tienen que salir a las calles como un policía, pero bueno, sí por lo menos escuchar, darse cuenta y ver que suceden cosas más allá de los expedientes, ¿no? Los fiscales también o ministerios públicos y los servicios encargados de la libertad condicional, entre otros. La comunidad también es importante. La comunidad, las autoridades elegidas, las asociaciones
civiles, los voluntarios, ¿sí? Los padres, nos habla la ONU de los progenitores, bueno, los padres de cualquier tipo de familia que sea, ya ven que, bueno, en un país como México ya existe una gran diversidad en cambio a pues la formación de una familia, ¿no? Este, también el sector económico, empresas, bancos, comercios, transporte público y otros. Y los medios de comunicación social. ¿Ven? ¿Se dan cuenta toda la diversidad de gente que debe de participar en la prevención del delito? No nada más somos los abogados, no nada más los criminólogos, los criminalistas, es toda esa gama amplia de profesionistas, de trabajadores, de todas estas áreas y otras más que puedan acoplarse, ¿sí? Para poder trabajar en políticas realmente funcionales de prevención del delito. Y esto en una ciudad como México, una ciudad como la de México, una ciudad grande, es una megalópolis, ¿sí? Somos, si no me equivoco, alrededor de 9 millones de habitantes, más la población de la zona conurbada, rebasamos los 20 millones, ¿sí? Entonces, pues imagínense que se requiere realmente un equipo de estos, realmente se requiere un equipo de estos para hacer un verdadero trabajo de protección, perdón, de prevención del delito, ¿sí? Bien, nos habla también la ONU de examinar el interés que revisten para el plan de acción de prevención del delito factores como las relaciones familiares entre generaciones o entre grupos sociales. También hablábamos de la educación, los valores religiosos, ¿sí? Aquí algunos dirán en este momento, bueno, pero es que México es un país laico. Sí, pero precisamente como es un país laico, debemos de tomar en cuenta todos los valores religiosos de todas las religiones que legalmente se encuentran asentadas en nuestro país. Es algo que pues también se debe de ver, ¿no? Porque algo bueno aportarán. También tenemos los valores éticos y los valores cívicos. Los valores cívicos, esa educación cívica que tanta falta hace en un país como México y en una área como Latinoamérica. Bien, la cultura, también la parte de las secciones, las instituciones, tanto de gobierno como privadas de cultura. También tenemos las empresas, pues sí, las empresas particulares y también las instituciones de gobierno encargadas del empleo. También un factor importante, si hay empleo, pues lógicamente va a ser uno de tantos factores para disminuir la delincuencia, ¿sí? Tenemos también lo que es la capacitación, capacitación laboral, ¿sí? Las medidas para combatir el desempleo y la pobreza. Eso muy mencionado por el gobierno actual federal, por algunos gobiernos estatales, pero pues vamos a ver qué tal resultan estas políticas, ¿no? Y vamos a ver si realmente se están realizando con un equipo multidisciplinario y con la idea no solamente de acabar la pobreza por acabarla, sino entre muchas otras cosas también por atacar, ¿sí? Lo que es el delito, prevenir el delito. Bien, también tenemos, ya les había hablado, la vivienda, el urbanismo, tan importante el urbanismo, y es un factor que en algunos lugares de México, yo sé que ya se está trabajando en ello. Podría hablarles de lugares como Quintana Roo, como Yucatán, ¿sí? Donde he sabido que ya se trabaja en un urbanismo, que colabora para la prevención del delito. Pero al menos yo aquí en Ciudad de México no sé si ya se esté trabajando en esto, sería interesante, lo voy a investigar, pero no lo veo. No lo veo o solo que se esté trabajando en pequeños sectores, en zonas, en pequeñas zonas residenciales, por ahí en alguna alcaldía, sí, pero sería cuestión de investigarlo. Vamos a verlo más adelante. La cuestión de salud, ¿sí? El ataque a lo que viene siendo también el abuso de muchas drogas y aquí en cuestión de abuso
vamos a hablar del abuso de drogas, no vamos a hablar únicamente, cuando hablamos de drogas pensamos en marihuana, cocaína, hashish, y todo el montón que hay ya de, toda esa gran variedad que hay ya de drogas sintéticas. No, vamos a hablar también de las drogas legales, ¿sí? El tabaco y sobre todo el alcohol, sobre todo el alcohol. Hay gente que no sabe beber. Alguna vez quizás en nuestra juventud muchos no sabíamos beber, pero aprendimos. Otros no han aprendido, incluso ya siendo grandes, ¿no? Bien, otro factor, la ayuda gubernamental y comunitaria a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. Sí, sí hay que ayudar de a, esta, a este sector de la sociedad por parte del gobierno, sí hay que hacerlo, pero también es la ayuda comunitaria. En México hay muchas asociaciones, fundaciones que se dedican a esto, afortunadamente, y pues hay que trabajar más todavía, ¿no? Ojalá crezcan más estas instituciones particulares de ayuda, fundaciones, etcétera, y realmente se ataque esa pobreza desmedida de muchos miembros desfavorecidos de la sociedad en muchos aspectos, no nada más económicamente, también en cuestión de educación, también. Bien, hay que considerar también, nos dice la ONU, la adopción de medidas a diversos niveles, como la prevención primaria. Sabemos que hay diferentes niveles de prevención del delito. En la prevención primaria nos habla de que pues hay que fomentar la adopción de medidas de prevención de las situaciones que facilitan la delincuencia. Hay que fomentar el bienestar, la salud, el progreso, ¿sí? La lucha contra las formas de privación social, todo esto sí por el gobierno, pero también por nosotros, por la comunidad, ¿sí? Por las organizaciones civiles, por la sociedad civil organizada, vaya, ¿no? En la prevención de la reincidencia también hay que tener acciones como por ejemplo facilitando la adaptación de los métodos de intervención judicial, ¿sí? Y la aplicación de otras medidas de corrección. Aquí soy de las personas y como alcaide de una cárcel, si quieren pequeña, pero trabajé de alcaide en una cárcel preventiva, donde con todos estos métodos viejos, estos métodos pues ya retrógradas que en muchas ocasiones utilizamos en las cárceles, pues lo único que hacemos es de que todos estos individuos cuando salgan, pues salen con ese resentimiento no solo hacia la sociedad, sino también a la autoridad, y eso es algo que debemos de evitar, de evitar. Es muy difícil, se los digo realmente porque lo viví, es muy difícil, pero he visto algunos videos de, por ejemplo, algunas cárceles en lugares, claro, dirán nada que ver con México, pero bueno, ¿por qué no podemos ver algunos pequeños ejemplos de allá, de Noruega, sí, por ejemplo, de Suecia? Estaba viendo unas cárceles, una cárcel en Alemania que parecía más bien hotel, ¿sí? Y muchos dirán, pero es que es un castigo, bueno, pero también hay formas de castigar y tiene que ver mucho también la educación familiar en todo esto. Bien, tenemos aquí también la investigación sistemática de la reintegración de los delincuentes que hayan participado en la delincuencia urbana mediante la aplicación de medidas no privativas de la libertad. Es algo que quizás para algunos aquí en México sea inconcebible, pero es una buena arma, es un buen lineamiento que podemos trabajar en hacerlo algún día. También tenemos el apoyo social y educativo en el marco de la pena de prisión. Sí, yo sé que cada vez se trabaja más en esto, pero falta mucho, mucho por hacer todavía al respecto en nuestras cárceles, no solo mexicanas, vuelvo a insistir, latinoamericanas también. Me ha tocado conocer, no porque haya estado trabajando ni preso, pero digamos como un tipo turismo, podríamos decirle así, algunas cárceles también de otros países latinoamericanos. Ejecución del plan de acción. Esto es muy importante. Las autoridades centrales, habla este documento de la ONU. Las autoridades centrales, en la medida en que se los permita su competencia, deberán prestar activamente apoyo, asistencia y estímulo a los agentes locales
coordinar la política y las estrategias nacionales con las estrategias y necesidades locales, y organizar mecanismos de consulta y cooperación entre las diversas administraciones que intervengan a nivel central. Las autoridades a todos los niveles también deben de trabajar en conjunto. Aquí también el secreto, por así decirlo, es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se tiene que realizar, y algo a lo que en muchos lugares no estamos acostumbrados o no están acostumbrados, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de estimular y llevar a cabo programas de capacitación, de información para apoyar a todos los profesionales que participen en la prevención de la delincuencia. Lo que les decía, en muchos lugares tenemos profesionistas, pero no tenemos profesionales de la prevención del delito. Es diferente. Yo puedo tener mi título de abogado ahí puesto atrás en un cuadro bonito, pero si no me capacito realmente en prevención del delito, pues no voy a poder llevar a cabo realmente un trabajo de esa forma, ¿no? Y mejor pues me dedico a otra cosa. Bien, y por último, en este documento nos habla de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública. Y habla, por ejemplo, de que los Estados miembros, como México, ¿sí?, tratarán de proteger la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones, adoptando medidas nacionales eficaces para luchar contra las grandes manifestaciones de la delincuencia transnacional, entre ellos la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y armas, el contrabando de otros artículos ilícitos, la trata organizada de personas, los delitos de terrorismo y el blanqueo del producto de delitos graves, y se comprometerán a cooperar mutuamente para tal efecto. Yo sé que nuestras autoridades locales, federales, ¿qué pueden decir? Que sí lo están haciendo, pero hay que realmente analizarlo, pero analizarlo con fundamento, hay que analizarlo con conocimiento, ¿sí? Por eso yo los invito a que chequen este documento.